Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, ¿no? Antes de tener la oración por las peticiones, vamos a seguir alabando al Señor con un himno más. El 159 en su himnario, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre grande gozo, gran hermoso, paso todo el tiempo y es feliz, porque veo de Cristo la sonrisa, grande gozo siente en mí. Yo en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre estoy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonrisa, grande gozo siento en mí. Adivina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. La cadena rota ya está, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonrisa, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, la alabanza a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome la luz, grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz,
Damos gracias al Señor, ¿no? Grande gozo, dice ahí en mi alma hoy. ¿Cuántos están gozosos, hermanos? ¿Cuántos han venido gozosos en esta tarde a alabar al Señor, no? Dice que tenemos que estar gozosos siempre, ¿no? A pesar de las tribulaciones, tenemos que estar gozosos, hermano. Amén, aleluya. Vamos a encomendar en esta tarde al Señor todas nuestras peticiones, tanto las que se han hecho y las que tenemos en los corazones, ¿no? Sabemos que cada uno tenemos una petición al Señor. Vamos a clamar en esta tarde, ¿no? Voy a pedir a mi hermana Ramona que ella nos dirija al trono de la gracia en esta tarde. Amén. Padre amado, te damos las gracias, Gracias, Señor. Señor Jesús. Gracias por permitirnos estar reunidos una vez más Bendito sea en tu tu nombre, presencia, Señor. Señor, junto a mis Gracias, hermanos, Señor amado. Gracias Gloria por te este amamos, momento, Señor. Señor, por este Gracias, privilegio Señor. que tú nos has dado, Señor. Te agradecemos, Señor. Bendecimos tu nombre Sí, y Señor entregamos amado. nuestra vida una vez más en tus Gloria manos, a ti, Señor, Señor. para que Amén. tú obres Aleluya, gloria a Dios. conforme a tu voluntad, Sí, Señor Señor amado. amado. Y te rogamos, Señor, primeramente, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que no están en esta tarde, Señor, que tú puedas estar bendiciendo su vida, Padre, conforme Amén. a tu Gracias, voluntad, Señor. Señor. Sí, Abre Señor los amado. ojos del entendimiento de Ten aquellos que misericordia, todavía Padre no eterno. entienden tu Amén. palabra, Bendito Señor sea tu amado. nombre, Señor Bendice Dios. la vida de tus Ayúdalo, hijos, Señor. Señor, que aquellos que Ayúdanos a están cada uno, dudando, Señor. Señor, tu palabra, Oh, Señor, Señor pueda Jesús. ser tu perfecta obra en la vida de ellos, Amén. Señor. Amén. Gloria a Te rogamos Dios. por las peticiones, Señor, que están en Gracias, nuestros Señor. corazones. Te rogamos, Padre, en el nombre poderoso de tu Bendito amado sea tu nombre, Jesucristo, Señor. Señor, que tú concedas cada una de ellas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor amado. Tú conoces, Señor, lo Sí, que cada Señor uno de Jesús. nosotros necesitamos, Amén, Señor. Señor Tú conoces Jesús. las peticiones que tenemos, Señor, delante de tu presencia, Señor amado. Amén, Te Señor. rogamos, Señor, Gloria que a tú Dios. puedas Gloria a Dios. estar conforme a tu voluntad, Padre de la gloria. Padre, tú, Señor. Entregamos todas estas cosas en tus manos. Te rogamos por la vida de cada hermano, Gracias, Señor, Señor Jesús. que tú puedas fortalecer, Señor, a cada uno. Entregamos esta reunión en tus manos, Señor, y que Gracias, nuestra Señor alabanza Jesús. pueda llegar a tu presencia Gloria a ti, con un Señor. olor agradable, Señor. Amén, amado. aleluya, Gracias te gloria a damos Dios. en el nombre poderoso de tu Hijo amado Amén, Jesucristo, Señor Jesús. Señor. Amén y amén. Amén. Ahora tenemos al pastor. Gracias le damos al Señor, hermano. No, bueno, estamos con los programas de Facebook, que ahí hablamos de la doctrina de la iglesia. Los programas de radio también continúan, gracias al Señor. El martes tenemos reunión de diáconos acá en este lugar, hasta que podamos poner bien en buena sintonía nuestros celulares y podamos hacerlo por vía de Messenger, porque en algunos casos no se escucha lo que se habla y bueno, y hay mucha imperfección. Si lo hacemos por Messenger, entonces lo vamos a hacer personal. Entonces a las 5 de la tarde fue el otro día, ¿no? El martes a las 5 de la tarde vamos a tener reunión de diáconos en este lugar, amados hermanos. Y eso es para tocar los temas doctrinales, puntos doctrinales que estamos ya viendo por medio del WhatsApp, de Facebook, todos los días de 7 a 8 de la tarde. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, siempre estando orando, siempre orando. No nos olvidemos que todavía el virus sigue estando, hermano, ¿no? Si bien hay aparentemente una reducción en la cantidad de contagios, pero tenemos que protegernos. Cada uno de nosotros tenemos que siempre protegernos, no solamente por nosotros, sino por los demás. ¿No? Que no haya ningún tipo de contagio en medio de nosotros, y menos acá en la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Cualquier cuidado que tengamos es poco, así que sigamos usando el barbijo, cualquier protección, ¿no? para poder cuidar a los hermanos, para cuidar entre nosotros, que no nos dejen hacer reuniones después, porque vaya a saber después cuándo nos van a permitir. Yo veo en la calle, ando en la calle, yo veo que todavía el virus está todavía, no es que mucha gente se está relajando y están yendo a la imprudencia, ¿no? Sin barbijo, salen a la calle
Entonces eso no es bueno. Eso es bueno porque eso trae contagio. Que el Señor nos ayude. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Bueno, nuestro hermano Nicolás tiene una palabra, sírvase, hermano. Después nuestra hermana Andrea, después nuestra hermana Rosemary y por último la hermana Miriam. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermano, los saludo con la paz del Señor. Gracias le damos al Señor por lo que podemos estar juntos para alabar, para glorificar su nombre. ¿No? Y bueno, veníamos viendo, como decía el pastor, venimos viendo la doctrina, ¿no?, en los diferentes programas. ¿No? Y la doctrina nos lleva a nosotros al orden que está establecido por Dios. El orden que Dios estableció, y para eso Dios constituyó, dice, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. ¿No? Y me maravillaba de eso, ¿no? Porque ahora sabemos que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3, dice, y nadie puede poner otro fundamento, dice, que el que está puesto, dice, el cual es Jesucristo mismo. Dice. Y sobre este fundamento, dice, cada uno edificare. 1 Corintios capítulo 3. Versículo 11, dice la palabra del Señor lo que decía recién, ¿no? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y en otra parte de la Escritura dice que Él es la piedra angular, la cual desecharon en otro tiempo los edificadores. Pero para Dios, dice, es escogida y preciosa. Y entonces Dios nos dio esta piedra angular, este fundamento, para que sobre ella nosotros edifiquemos una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas. Y es maravilloso porque Él es la piedra angular, Él es el fundamento, Él es la vida del cuerpo, la cabeza del cuerpo. Y entonces nosotros vemos que en Cristo estamos completos y tenemos que usar de todo lo que nosotros tenemos en Cristo, que nos fue dado por Dios, para poder edificar. Y de eso después sigue hablando el apóstol Pablo, dice, cada uno, dice, mire cómo sobreedifica. Porque dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Vio? Y entonces nosotros hemos visto que hemos edificado con diferentes materiales a lo largo de la vida de la iglesia, a lo largo de nuestra vida de comunión con el Señor, de nuestra vida cristiana. Y ahora entendemos por qué en algunos puntos hemos sufrido pérdidas, porque hemos edificado con materiales que no nos fueron dados por el Señor. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de rever, de poder examinarnos a nosotros mismos y poder usar de esos materiales que Dios nos dio, que es el oro, la vida de Dios, la plata, la redención y las piedras preciosas que hablan de la palabra y del Espíritu Santo, para edificar una iglesia gloriosa para el Señor. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir con los hermanos, ¿no? Yo creo que en este tiempo el Señor nos está dando una nueva oportunidad, como viene diciendo el pastor desde la primera reunión, después de que empezamos, ¿no? Es una nueva oportunidad para que nosotros veamos cómo y con qué tenemos que edificar. Y ya no vamos a cometer los mismos errores que hemos cometido antes, sino que ahora ya sabemos cómo hacerlo. Tenemos que dejarnos guiar por el instrumento que Dios puso y por la dirección que Dios va a través de ese instrumento. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor bendiga a nuestro hermano. Observamos la paz del Señor. Quería compartir aquí en Juan. Juan 13:35. Y dice la palabra, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Estábamos escuchando las predicaciones otra vez de estos últimos días, ¿no? Y bueno, no podíamos, no llegábamos hoy para venir y llamamos Nico como un hermano para que nos pueda reemplazar. Y uno piensa que la reacción inmediata va a ser, pero yo ya estuve ayer, yo la tuve la semana pasada, y sin embargo, sí, hermano, ¿qué problema hay?
Y la verdad que me conmovió, ¿no? Porque después Nico le decía, gracias hermano, la verdad que le agradezco mucho. Y decía, no, hermano, fuerza para que puedas llegar a la reunión. Y bueno, vinimos sin dormir, no solo por el trabajo, sino bueno, estuvimos hace 4 noches que no duermo, bueno, ¿no? Y nos alentó tanto eso, ¿no? Y parece algo tan insignificante, ¿no? Pero es como que no nos juzgaron, no nos dijeron tienen que estar igual, o no, sí, hermano, ¿qué problema hay? ¿No? Y le doy gracias al Señor, porque cuando uno está en comunión con el Señor es tan fácil manifestar el amor, ¿no? Que el Señor pueda seguir ayudando en esas cosas, ¿no? Y que el Señor esté bendiciendo a nuestros hermanos. Y bueno, les doy gracias, muchas gracias al Señor por eso, ¿no? Por todo lo que estamos escuchando, y nosotros lo escuchamos una y otra vez, y el Señor en todo momento nos va hablando, ¿no? Que el Señor nos siga bendiciendo, ¿no? Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Los saludo con la paz del Señor, hermano. Agradecida al Señor por un día más de vida, ¿no? También agradecida, ¿no? Porque sintieron, ¿no? Un año más de vida también, ¿no? Y mis hijas Melanie y Celeste también, ¿no? Agradecida, porque él se fija en todo, ¿no? Que este año pasó también y también están en el Señor, ¿no? Siempre leyendo también la Biblia, siempre también haciendo, ¿no? Las cosas que Juan se también. Quería compartir ahí en Gálatas, hermano. 1, versículo 6, adelante, hermano. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres alguno, sino que por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Que la gloria sea para nuestro Dios Padre, ¿no? Amén. Gloria al nombre del Señor. Señor, bendiga a nuestra hermana. Amén. Gloria a Dios. Y va a ser hermana, mira. Bueno, voy a compartir la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de Esther, capítulo 13, 14. Y dice la palabra de Dios: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y el apóstol Pablo decía: ay de mí si no predico el evangelio. Y fíjense cómo empieza: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un llamado. El llamado que nos dio el Señor es a predicar el evangelio a toda criatura que no conoce la palabra. Nosotros muchas veces estamos en la iglesia y a veces de tanto que estamos olvidamos la gran comisión. ¿Cuánta gente hay perdida que no conoce la palabra? Y muchas veces nosotros no predicamos porque quizás no sabemos qué decir a la persona.
y sepamos que mientras nosotros callemos, si está esa persona perturbada, sea en donde sea que el Señor nos muestre una persona que es ciega, y nosotros callamos, va a venir un juicio de parte del Señor, porque el Señor nos mostró a las personas, que el Señor nos dé a cada uno de los que sabemos su palabra, la palabra justa para la persona que necesita. Y también hay otro pueblo que no conoce la palabra, que es la iglesia, que tiene la doctrina adulterada. Por un lado están los que no conocen a Cristo y por otro lado están los que tienen el evangelio adulterado. Hay dos misiones para la iglesia: hablar a los incrédulos y sacarle a la gente de la falsa doctrina donde están ciegos. Los dos están pereciendo, el incrédulo y lo religioso. Así que, hermanos, que el Señor nos dé cada día más sabiduría para sacar a las almas de la cárcel y a sacar compartir la palabra. Amén. Gracias le damos al Señor, hermanos. Gracias. Creo que la hermana Andrea y la hermana Miriam se tienen que poner de acuerdo para plasmar en una, no sé cómo se dice, todos los puntos de doctrina, ¿no? Que nosotros lo podamos tener colgado en la iglesia y bueno, y cada punto tiene que ser examinado minuciosamente. Eso la hermana Andrea y la hermana Miriam tienen que hacer ese trabajo. Gloria al nombre que vamos a estar orando, porque es un trabajo muy hermoso. Eso va a quedar, van a pasar los años y todo ese trabajo va a quedar. No, tal vez quede para los que vengan después. Y tenemos que orar mucho por las hermanas para que sean guiadas por el Espíritu Santo, a fin de que ese sea un trabajo no entendido por todos los hermanos y hermanas. Por eso es muy importante escuchar los puntos de doctrina que vamos viendo y ir ordenándolos. Gloria al nombre del Señor. Después las hermanas seguramente van a hablar y se van a poner de acuerdo. Gracias le damos al Señor. Bueno, estamos mirando el libro de Romanos, amados. No, sabemos que este libro nosotros lo miramos para los hermanos que recién llegan. Bueno, hoy han faltado los hermanos, pero estamos nosotros. Gloria al nombre del Señor. ¿Y no se acuerdan en qué capítulo íbamos? Creo que ya habíamos, empezamos el 18 hoy, ¿verdad? O sea, eso que tenemos que tener siempre en cuenta para seguir. Gloria al nombre del Señor. Alabado Señor. La doctrina es algo que no cae bien a la carne, ¿vio? Porque es como que la carne es encerrada en una vida, ¿no? Es como cuando uno iba al ejército. Uno se encerraba en un cuartel y ahí tenía que vivir una vida que nunca había vivido antes. Era una vida de disciplina, de adiestramiento, de ejercicio. Pero una vez que le agarraba la mano la persona ya es como que era fácil. Todo le cuesta al principio, pero después en el ejercicio es como una cosa natural. Y así la doctrina que nosotros estamos mirando por la palabra no cae bien a la carne, pero eso ustedes no tienen que hacer caso. Ustedes tienen que dejar que pase esta etapa difícil y después eso va a ser algo natural. Sí, tenemos que implantar la doctrina que el Señor le dio al apóstol Pablo para la iglesia, pero primero estamos mirando Pablo dice que predicó la palabra en todas las iglesias, la misma palabra. Pero después de Corintios viene Segunda de Corintios y después viene Gálatas, y bueno, ahí vamos a seguir hasta el libro de creo que hasta las epístolas de Timoteo y Tito, hasta ahí vamos a llegar con la doctrina de Pablo. Así que tenemos mucho para ver ahí. Gloria al nombre del Señor. Y todo eso es para poder ayudar a los hermanos a vivir esta vida, porque tenemos que
tenemos que establecerlo a los hermanos sobre el fundamento, y ese fundamento es Cristo. Tenemos que salir de los sentimientos y de los pensamientos. Es como aquellos, muchas veces escucho yo en las críticas que se hacen a las personas que son idealistas. Las personas idealistas tienen un ideal, ¿vio? Y es tan fuerte el ideal en esas personas que son capaces de dar su vida, de morir por ese ideal, ¿no? Por ejemplo, San Martín, Bolívar y todo eso, que tuvieron el ideal por una América unida. Ellos pelearon y estaban dispuestos a dar su vida, pero ya están las personas que no tienen ideales, ¿no? Son personas que viven el día a día y bueno, y que viven para sí. Porque cuando uno tiene un ideal, tiene que vivir para el ideal que tiene y para la doctrina de que tiene ese ideal. Nosotros somos cristianos, ¿no? Y también tenemos un ideal, y ese ideal es Cristo en nosotros, ¿no? Es el reino de los cielos. Pero todavía los hermanos no entienden lo que es tener... hasta hoy día la iglesia no es que, por ejemplo, si estarían persiguiendo a los cristianos, no sé cuántos de nosotros daríamos nuestra vida por el nombre del Señor. No sé si daríamos la vida. Es decir, que sea tan fuerte ese amor y esa enseñanza, ¿no? Con esta doctrina tenemos que ser como los idealistas, ¿no? Que ellos enfrentan todas las cosas con sus ideales, y nosotros tenemos que enfrentar todas las cosas con la doctrina, con la enseñanza, con la instrucción que nos viene de la palabra del Señor. Y entonces viene la tentación y lo enfrentamos con la doctrina, con la palabra del Señor, y salimos vencedores de cada situación, ¿no? Y en la medida que la iglesia no le dé importancia a la doctrina, a la instrucción, a la plomada, a las leyes que hay en la cristiandad, entonces van a venir las tentaciones, van a venir los deseos de la carne y vamos a sucumbir ahí. Vamos a caer ahí en eso, trayendo vergüenza para el Evangelio. El nombre del Señor es, como dice, es blasfemado por causa de que no nos mantuvimos firmes. Entonces nosotros tenemos que tener mucha convicción, porque el Evangelio no solamente es salvación, vida eterna, que gracias al Señor eso lo logramos por medio de Jesucristo, sino que el Evangelio es una convicción dentro de nosotros, es una persuasión dentro de nosotros que va más allá de nuestra propia vida, ¿vio? Por eso dejamos la vida que teníamos antes, dejamos la vida del mundo, la vida de la carne, dejamos todo eso para poder manifestar esta nueva vida, pero esta nueva vida demanda que nosotros, para poder manifestarla, nosotros tenemos que entregarnos 100% de nuestro ser, tenemos que entregarnos a esta vida que es el Evangelio. Cuando nosotros lleguemos a esa altura de pensamiento, entonces vamos a manifestar la vida del hombre espiritual y vamos a estar firmes en la vida de la iglesia. Fijémonos, el mejor ejemplo que tenemos en la actualidad que nosotros conocemos es, yo conozco dos iglesias, que es la iglesia del Pueblo de Amor, que fue del pastor Juan Avellaneda, que a esos hermanos tienen convicciones firmes, ¿no? Ellos han sido instruidos muy bien, ellos abrazaron la enseñanza, la enseñanza de ellos es tan fuerte que todo lo enfrentan con esas enseñanzas que ellos recibieron de su pastor, la mayoría de los hermanos, tal vez habrá alguno que no. Y la otra iglesia que yo he conocido fue Gracia y Gloria. Gracia y Gloria, que los hermanos de Paraguay, ellos tienen su doctrina, tienen su enseñanza. Lógicamente que hay una parte donde ellos fracasan en el sentido de que el hombre viejo está vivo, ¿no? Cuando la Biblia, y cuando el hombre viejo está vivo, entonces
es como que le dan lugar a la carne por medio de esa interpretación, pero si ellos declararían que el hombre viejo está muerto, seguramente que ellos establecerían mejor su doctrina, su enseñanza. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar acá. En esta iglesia local nosotros tenemos que entender que la doctrina, que la enseñanza, es más que una enseñanza, que es una doctrina, es nuestra vida, ¿no? Que de eso depende todo nuestro presente, nuestro futuro, no solamente nuestro futuro, sino el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Tenemos que ser tan firmes, ¿no? Tan convencidos en nuestro interior de que esta palabra tiene valor, que esta palabra tiene poder, ¿vio? Entonces van a venir situaciones a nuestra vida, porque les digo que estamos tocando el libro de doctrina y muchos hermanos no la soportan, muchos no la soportan, no se luchan y bueno, y ya me han comunicado con algunos mensajes y bueno, y yo entiendo lo que ellos dicen, pero no podemos salir de la palabra del Señor para agradar a los hermanos, ni para agradarnos a nosotros mismos. La enseñanza, la doctrina es así. No, al Señor Jesucristo le dijeron, Señor, ¿y quién puede recibir esta palabra? Le dijeron al Señor. Y bueno, y el que la pueda recibir, seguramente que va a recibir su recompensa, su herencia completa, pero aquellos que no la reciben van a sufrir pérdida, como la palabra del Señor dice. Por eso, hermano, estamos mirando el libro de Romanos como una base, porque el libro de Romanos es nuestra posición delante de Dios ahora. Es todo lo que Cristo ganó para que nosotros ahora podamos vivir en la casa de Dios, ¿no? Antes vivíamos en el mundo, pero ahora vivimos en la casa de Dios. En el cuerpo de Cristo vivimos ahora. En el cuerpo de Cristo no hay democracia. Eso de la democracia no existe en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo hay teocracia, que el único que gobierna es la cabeza, que es el Señor. Él es el gobierno. Y todos estamos llamados para obedecer a la palabra. Y esto es una palabra fuerte para algunos, por supuesto, pero todos estamos llamados a obedecer la palabra, todos, ¿no? Porque nosotros somos el cuerpo. Y entonces la cabeza hace todo por nosotros. La cabeza piensa, la cabeza ve, la cabeza oye, la cabeza habla, gusta la palabra. Bueno, todo eso es la cabeza. Nosotros solamente obedecemos la dirección que nos da la cabeza. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Por eso, tal vez mi hablar no es un hablar, digamos, como podría, porque este mismo tema se lo puede tratar de otra forma, pero bueno, es la forma que Dios me ha dado a mí para tratar. Buscó al peor de los hombres para tratar de este tema. No, hubiera buscado un hombre más carismático y tal vez lo hubiera tratado de otra forma, pero bueno, no me siento yo aminorado por eso. No, yo estoy completamente convencido de que la palabra que nosotros hablamos es la verdad. Bueno, vamos a leer ahí en el capítulo 1, 18. Y nosotros estábamos hablando de que aquí vamos a entrar a ver la vida del hombre inmoral o la vida del pecador. Ningún versículo de este capítulo está dirigido al cristiano. No está dirigido al cristiano. No está hablando del cristiano, a eso me refiero. No, está dirigido a nosotros, pero no habla de nosotros, sino que habla del hombre pecador. Entonces dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Vio? La ira de Dios, fíjese, vamos a leer en el capítulo 2 de Romanos, versículo 8, si algún hermano encontró, hermano. Sí. Dice así la palabra del Señor. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la palabra, a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Vio? Ira y enojo. Eso lógicamente que no es para nosotros. No, eso es para la persona que no es salva. Pero entonces, ¿por qué está en el capítulo 2? Porque en el capítulo 2 ya no habla del hombre pecador, sino que habla del hombre religioso. Pero el religioso no es salvo.
Por eso el religioso se pone a la misma lugar, a la misma altura que el pecador. Se pone en el mismo lugar. Dios lo coloca ahí en el mismo lugar. Porque en el capítulo 3, en el versículo 9, ¿algún hermano me puede leer? Amén. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Yo a judíos y a gentiles, es decir, que los religiosos no son salvos, las personas religiosas. Eso lo dice Dios en su palabra, que están todos bajo pecado, es decir, que no son salvos. Ahora, tanto el religioso como el pecador puede alcanzar la salvación. No, porque Jesucristo murió por todos los hombres. Él no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores, dice, ¿no? Entonces ahí está. Por eso el pasaje trasciende al capítulo 1:18, trasciende a otras partes de la Biblia. Por ejemplo, ahí en el Segunda de Reyes, vamos a ir un poquito al Viejo Testamento, 22:13. Segunda de Reyes 22:13 dice: y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro, que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. ¿Vio? La ira de Dios estaba en contra de Israel, porque Él le dio toda la palabra y ellos no la obedecieron. ¿Vio? Y ellos no la obedecieron, pero tenemos que entender que ellos no tenían el nuevo nacimiento. Ellos no tenían el Espíritu Santo en ellos. Nosotros tenemos el nuevo nacimiento y tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Es decir, que cualquier cosa que hubiera impedido, cualquier cosa que impedía que nosotros escuchemos la palabra, fue crucificada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier cosa. Todo lo que impedía para que nosotros escucháramos y obedeciéramos la palabra fue crucificado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Vio? Entonces ahora podemos obedecer la palabra, ¿no? Amén. Si nosotros vivimos en el Espíritu, si andamos en el Espíritu, podemos obedecer la palabra. Si creemos realmente que todo lo que impedía para que nosotros no obedezcamos la palabra, si todo lo que impedía para que nosotros no obedeciéramos la palabra fue crucificado, entonces no hay problema, no va a haber nada que nos impida vivir la palabra de Dios en nosotros. Y acá el pueblo de Israel no obedeció la palabra y la ira de Dios se encendió en contra de ellos, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Salmo capítulo 2:12, algún hermano me puede leer, por favor, y después otro hermano en Juan 3:36. Salmo 2:12. Sí, 2:12, sí. Salmo 2:12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y que les calle en el camino, pues si inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en Él confían. Vio, honrad al Hijo, dice. ¿Y a quién se lo dice? Al pecador, al hombre religioso que no es salvo, a él se lo dice. Porque nosotros ya honramos al Hijo. ¿De qué manera? Creyendo en Él y recibirlo en nuestro corazón. Nosotros ya hemos honrado al Hijo de Dios, entonces la ira de Dios no está en contra de nosotros, sino que la ira de Dios está en contra de aquellos que no honran al Hijo, que no lo reciben en su corazón. Por eso tenemos que tener claridad. La gracia nos lleva a nosotros a entender qué cosa, para quién está dirigida la palabra. Aquí en cada capítulo, en cada versículo, nosotros tenemos que entender a quién está dirigida la palabra. Acá vemos en el capítulo 1 de Romanos, versículo 18, que la palabra está dirigida al incrédulo y que la palabra está dirigida al religioso, que no son salvos, que son pecadores. Gloria al nombre del Señor. Juan 3:36, alguna hermano, y después me pueden leer Romanos 2, Efesios 5:6. El que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Vio, la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque no creyó. Pero nosotros no estamos bajo la ira de Dios. Nosotros alcanzamos el favor de Dios, la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en Él. ¿Entiende, hermano? Pero la doctrina, la falsa doctrina enseña que la ira de Dios está en contra de nosotros. Cuando nosotros no somos tan fieles, ¿Dios? Cuando nosotros erramos, no, la ira de Dios no está sobre el Hijo de Dios. No, la ira de Dios está sobre aquellos que no reciben a Jesucristo, que no honran al Hijo, que no le glorifican al Hijo. Y nosotros le hemos honrado ya porque le hemos recibido en nuestro corazón. Usted no le recibió a Jesús en su corazón. No, usted sí le recibió. Usted tiene a Jesús dentro suyo. Por lo tanto, usted no está bajo la ira de Dios. No está bajo el juicio de Dios. El juicio ya pasó de nosotros. La ira de Dios ya pasó de nosotros. Entonces nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso. Nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos. No, sino que al recibir al Hijo de Dios en nosotros como vida, entonces el Hijo de Dios nos va llevando a nosotros a vivir una vida que le agrada al Padre. Amén, hermano. Dijimos Efesios 5:6. ¿Alguna hermana, hermano, niño, Amén. joven? Dice, nadie os enseñe con palabras vanas. Engañe. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Vio? Claro, los hijos de desobediencia, los pecadores, son engañados con palabras vanas. ¿No? Ellos son engañados con palabras vanas y entonces la ira de Dios viene sobre ellos. Entonces nosotros tampoco no permitamos que nadie nos engañe con palabras vanas. Las palabras vanas son las palabras que no edifican, ¿no? Que no llegan a ningún lado. ¿No? Esas son las palabras vanas. ¿No? Pero que nadie nos engañe, dice. ¿Nos pueden engañar? Sí, porque si no, no estaría la amonestación. No estaría la amonestación. Pero si tenemos el Espíritu Santo, si tenemos la vida de Cristo, ¿cómo puede ser que nos engañen? Pero no siempre estamos en el Espíritu. No siempre estamos viviendo bajo el poder y la guía del Espíritu Santo. A veces vivimos en la carne. Y ahí es cuando el enemigo aprovecha para engañarnos con palabras vanas. ¿Yo? Gloria al nombre del Señor. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Un versículo más, Nico, por favor. El 7 dice, no seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Yo ahora veo que ya tenemos una posición diferente ahora. Antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Porque los hermanos, ¿por qué andan como impíos? ¿Por qué andan como pecadores? ¿No? Porque ellos desconocen su posición. Ellos desconocen que son hijos de Dios, lavados y comprados con la sangre de Cristo. ¿Por qué desconocen eso? Porque en las iglesias de ellos le enseñan que ellos son pecadores, que ellos son hijos de ira, hijos de condenación. ¿No? Y claro, y uno se ve, claro, sí, yo soy un hijo de condenación porque miento, soy un hijo de condenación porque no obedezco al pastor, soy un hijo de condenación por muchas cosas, pero no es por eso que somos hijos de condenación. Un hijo de condenación es una persona que no crea en Jesucristo, que no le recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Es un hijo de condenación porque ya está condenado. Pero nosotros no. Nosotros podemos errar en algún punto de la doctrina, ¿no? Pero no por eso somos hijos de condenación. Más adelante vamos a lograrlo. Por ahora no lo logramos. Bueno, porque está el desarrollo del hombre espiritual en nosotros. Tenemos que aprender a vivir en esta vida. No se aprende de la noche a la mañana a vivir en esta vida. Se aprende a través a veces de muchos fracasos. De caer y levantarse. Pero de ninguna manera, por eso vamos a considerar que un hijo de Dios es un hijo de ira. No, un hijo de condenación. Nosotros hemos pasado de condenación a vida. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces, volviendo allí a Romanos 1:18, dijimos, ¿no, hermano? Gloria al nombre del Señor. Dice, porque la ira de Dios se revela
se puede ver desde el cielo contra toda impiedad. ¿Vio? Un hijo de Dios no puede ser impiedoso, no puede ser que no tenga piedad, misericordia. ¿Vio? A veces los hijos de Dios se comportan así, pero entonces estamos nosotros para decirle, no, hermano, usted no puede manifestar eso porque usted tiene la vida de Dios en usted. Y si usted se muestra impiadoso, entonces está diciendo que Dios es así, ¿no? ¿Cómo usted va a decir con su conducta que Dios es impiadoso, que es malo Dios, que no tiene piedad, ¿no? Que no tiene misericordia, no tiene... entonces lo que nosotros manifestamos da a conocer lo que Dios es. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Veo que cuando los chicos se portan mal y el padre le habrá enseñado, dice la gente. Según el padre le habrá... Y el padre debe ser como él. ¿Vio? Pero no es así, no podemos dar ese mensaje. Nosotros tenemos que enseñar, mostrar lo que verdaderamente Dios nos enseña a nosotros. ¿Qué nos enseña a nosotros? A tener misericordia. No a juzgar, no a condenar a nadie, al menos a los hermanos. Amén, hermanos. Entonces dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Vio? Hacer algo injusto. No, algo injusto, no, un hijo de Dios no puede hacer algo injusto, no, a propósito, a eso es lo que vayamos, no podemos equivocarnos, pero no podemos hacer algo injusto, porque cuando hacemos algo injusto estamos diciendo que Dios es injusto, porque nosotros manifestamos la vida de Dios, la vida de su Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano, la importancia de lo que nosotros manifestemos? ¿No? La gente nos conoce, que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que darle un mensaje certero de lo que es Dios. Porque nosotros no nos estamos dando a conocer a nosotros mismos, sino que estamos dando a conocer a aquel que mora y vive en nosotros. Para eso tiene suficiente. Todos necesitamos al Señor. Todos necesitamos el Espíritu Santo para poder manifestar una vida como a Dios le agrada. Para poder manifestar lo que Dios es, debemos andar y vivir en el Espíritu. No, por eso, hermano, cuanto más vivamos en el Espíritu, tenemos que profundizar más todavía. Gloria al nombre del Señor. Porque la ira de Dios, mírese cuánto nos llevó este versículo. Empecé y media, ya son casi la hora para terminar. Porque no hay que acelerarse para hablar la palabra, hay que tratar de, como dice que la palabra de Dios es penetrante como espada de dos filos que corta, pero no dice que corta. Para él, los tuétanos disciernen los pensamientos y la intención del corazón. Divide, la palabra de Dios tiene que dividir cada cosa y aclararla para después unirla y para que en esa unidad y en esa limpieza que se ha hecho se pueda servir al Señor. Entonces dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, ¿no? Le es manifiesto. ¿A quién? A los hombres. Dios se manifestó a los hombres, porque ellos, ¿qué conocen de Dios? Bueno, lo que ellos conocen, Dios se lo manifestó. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, que cuando dice que Dios se lo manifestó, ¿qué está diciendo? Está diciendo que ellos están sin excusa. No tienen excusa. No, porque el hombre cuando no conocía a Jesucristo sabía que había un Dios y miraban el sol y adoraron el sol. Entonces a través del sol ellos aprendieron que había algo superior, algo mayor que ellos, ¿no? Claro, pero no sabían que estaba el Señor Jesucristo. Pero después llegó los predicadores y le aclararon que ese Dios, al Dios no conocido, dijo Pablo, ¿no? Yo vengo a anunciaros al Dios no conocido. Y muchos lo recibieron y otros no lo recibieron. Pero lo importante es que Dios lo deja sin excusa al hombre, ¿no? Porque el hombre muchas veces se quiere excusar como que nunca escuchó el Evangelio, que nunca nadie le habló del Evangelio. Pero sin embargo Dios se da a conocer al hombre desde siempre. El hombre malinterpreta lo que Dios le está diciendo, pero el hombre siempre tiene que entender que Él está sin excusa. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí en
en Éxodo 3:11. Éxodo, vamos a leer 32:24 primero, 32:24. ¿Alguien encontró, hermano? 32:24. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. 32:24. Sí, amor, sí. Sí, es este. Bien, gracias, amor. Gloria al nombre del Señor. Fíjese, el hombre queda sin excusa, porque él sabía la verdad. Él conocía la verdad. Pero sin embargo, conociendo la verdad, no hizo lo que tenía que hacer, no llevó al pueblo. Él era el que tenía que llevar al pueblo a la fe, tenía que llevar a la confianza en Dios, a la confianza en Moisés. Pero él, ¿a dónde lo llevó? Entonces él dice, él se quiso refugiar, esconder detrás del pueblo. No, el pueblo me llevó. El pueblo me dio el oro, los arcillos, las joyas de oro para que hiciera el becerro. Pero no, él fue culpable. Él tendría que haberse mantenido firme, ¿no? En lo que Dios le había dado a conocer a él. Entonces, el hombre está sin excusa. Alabado sea el Señor. Bendecido sea el nombre de Jesús. Y entonces, hermanos, nosotros también, ahora, nosotros estamos sin excusa. ¿No? Estamos sin excusa porque nosotros hemos sido enseñados en la verdad, hemos sido enseñados en la palabra de Dios, hemos sido instruidos, y a nosotros no nos enseñó el hombre, sino que enseñó Dios. Dios, y porque nosotros, como Pablo decimos, nosotros sabemos de quién hemos aprendido, nosotros sabemos quién nos enseñó a nosotros nos enseñó Dios, y lo que Dios nos enseñó, nosotros enseñamos, ¿no? Y nosotros hemos visto que no solamente Dios nos enseñó a nosotros, sino que hemos sufrido por medio de la enseñanza una transformación, ¿no? Una transformación en todo nuestro interior, en toda nuestra manera de ser en nuestro interior. Porque los pensamientos que teníamos antes ya no están, los sentimientos humanos ya no están, ¿no? Ahora está el Señor ahí gobernando todo nuestro ser y llevándonos a nosotros a la perfección. Vamos a leer el último versículo, hermano. En 1 Samuel 13:12. Podríamos leer el 11 o el 10. 1 Samuel 13:12. Capítulo 13:12, hermano. ¿13:12? Vamos a leer antes, en un versículo antes, si es posible. 13:11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y ya no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Dios hizo algo que no tenía que hacer, pero sin embargo él hizo lo que no debía hacer, ¿no? Puso una excusa, pero tú te tardaste, ya le echó culpa al sacerdote ya, pero tú te tardaste, ¿no? Y entonces venían los filisteos, y bueno, y ofrecí el sacrificio. Y así nosotros todo lo que impedía, porque Dios nos conoce, sabe cómo somos nosotros, que nosotros nos vamos a excusar, ¿no? Pero el pero siempre está en nuestro corazón y en nuestra argumentación para poder zafar, ¿no? Pero Dios, ¿qué hizo para que nosotros no nos excusemos? Quitó todo lo que impedía. Le sacó todo lo que impedía. No hay nada que impida que nosotros obedezcamos la palabra. No hay nada que impida
que nosotros vivamos en el Espíritu y siendo guiados por el Espíritu Santo. Nada, porque Jesucristo en la cruz del Calvario quitó todo lo que impedía. Quitó la carne, el hombre viejo, el mundo, el pecado. Todo quitó. Entonces ahora no hay nada, no hay excusas. No podemos estar siempre usando las excusas para no vivir la vida de Dios, para no servir al Señor. No son excusas, pero en esas excusas, como dice, vamos a terminar con el versículo de Romanos capítulo 2. Capítulo 2, disculpen hermano. 2:1, ¿no? Porque, no, en el versículo 18 estamos leyendo, no hermano, disculpen. 1:18. Ahí en el versículo... 20. Sí. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Dios las excusas. No entienden que cuando nosotros nos excusamos, ¿no? Estamos siendo imitadores de aquellos que desobedecieron a Dios, como en el caso de Aarón, como en el caso de Saúl. Y hay muchos otros casos que nosotros podemos ver que usaron la excusa como pretexto. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender, ¿no? Que todo lo que impedía para que nosotros podamos ser hijos obedientes a la palabra, para que nosotros podamos vivir esta vida, todo eso, todo lo que impedía fue crucificado, muerto y sepultado. Ahora no hay nada que... Y en ese pensamiento tengo que entrar. No puedo seguir pensando como pensaba antes, cuando estaba sin Dios, sin esperanza. Veo que antes nosotros nos excusábamos de todo, siempre tratábamos de zafar. Pero ahora no. Ahora no hay excusa delante de Dios. Y cuando vayamos delante del tribunal de Cristo, ¿qué excusa vamos a poner? Cuando el Señor no nos dé la corona, cuando el Señor no nos dé el cuerpo resucitado conforme a la gloria suya, cuando nosotros no recibamos todos los privilegios que va a recibir la esposa, no vamos a poder presentar ninguna excusa, porque Él va a decir, todo lo que impedía yo ya lo crucifiqué, lo quité del medio. Te invito a ponerse de pie. Disculpe hermano, me pasé la hora. Gloria a Dios. Vamos a cantar una canción y vamos a levantar la ofrenda. Hermano Juan, ¿podría levantar la ofrenda, por favor? Bella palabra de vida, sola de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma. Dan fortaleza. Alábele al Señor, hermano, alábele. Bellas palabras de vida, resplandecen en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Alábele, crea lo que está hablando, hermano, lo que está alabando. Había escuchado hasta hoy. Aleluya, gloria a Dios. Esas palabras que nunca en mi vida Había escuchado hasta hoy. Bella palabra de vida, sola de Cristo el Señor.
y glorificar tu santo nombre, Señor. Te doy gracias, Padre, por cada uno de los que hemos podido llegar aquí, Señor, a escuchar tu palabra y alabarte, Señor. Te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta en esta tarde, Señor. Que podamos, Señor, nosotros abrazar esa palabra, Señor, dando, Señor, el entendimiento a cada uno de nosotros, Señor. Que podamos ir a nuestra casa y podamos escudriñar más y más tu palabra, Señor. Te agradecemos también, Padre, por esta ofrenda que ha sido levantada. Que tú estés bendiciendo a cada hermano, Señor. A cada hermano que tú les bendigas siempre, Señor, para que ellos puedan traer siempre la ofrenda hacia ti, Señor. Amén, Señor. Te doy gracias, Señor. Abre las puertas de sus trabajos, Señor. En estos tiempos difíciles, Señor, siempre tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, te doy. Ahora te pido por cada hermano que tú lo dirijas hacia sus hogares, Señor. Acompáñalos, Señor, y bendice a cada uno de ellos, Señor. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor bendiga, hermano, la reunión ha terminado. Gracias, Señor.